Olis. El día de hoy vamos a ver corriente eléctrica. ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué surge? ¿Con qué se come? No es cierto. La corriente eléctrica no se come. Pero bueno, para entender un poquito la corriente eléctrica vamos a comenzar con un poquito de clases de química. Sabemos que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Este elemento conserva una característica única. ¿Recuerdan la tabla periódica? En esa tabla periódica tenemos 109 elementos y cada uno tiene su propia composición. Y esto le da una estructura atómica única. La estructura atómica, en el núcleo tenemos protones con carga positiva y neutrones sin carga, que están rodeados de electrones. Electrones son con carga negativa. El número atómico es la cantidad de electrones que un átomo tiene. ¿Recuerdan el hidrógeno? El hidrógeno es el primerito que nos aprendíamos en la tabla periódica porque era el número 1. Eso quiere decir que este 1 es el número de electrones que tiene el hidrógeno. En el núcleo va a tener una carga positiva y un neutro. Y de electrones también va a tener 1. Entonces, los electrones tiene el núcleo y tiene distintas capas. En cada una de las capas u órbitas tiene un número de electrones máximo. Todos los átomos tienen distintas características. Los electrones más alejados del núcleo están a niveles de energía más altos. Estas capas más alejadas se les conoce como valencia, capas de valencia o electrones de valencia. Esta capa de aquí. Los electrones de valencia contribuyen a las reacciones químicas y también son las que determinan sus propiedades eléctricas. Si un electrón absorbe un fotón que posee energía suficiente para escapar, se convierte en un electrón libre. Esta capa de aquí. Sí, recuerden que esta capa de aquí es la encargada de dar las reacciones químicas y las propiedades eléctricas. ¿Cuál es la composición química del cobre? Vamos a ver el cobre. La composición química. Tenemos el núcleo, pero en la tabla periódica nos dice que es el número 29, el cobre. Eso quiere decir que tiene 29 electrones. En la primera capa tenemos 2. En la del centro tenemos 2 electrones. En la segunda capa tenemos 8 electrones. Y en la tercera capa tenemos 18 electrones. ¿Y qué creen? En la última capa solamente tenemos 1. El resultado es 29 electrones en todas las capas o en todas las órbitas. Pero recuerden que la última capa o la última órbita es la encargada de dar las propiedades eléctricas. Y en este caso el cobre en su última capa solamente tiene 1. ¿Sí? Y recuerden que si este electrón, que es el último de la capa, absorbe un fotón, se puede convertir en un electrón libre. Internamente en del cobre, pues hay muchísimos electrones libres. ¿Por qué? Porque este está solito y este pues, se va para allá. Y recuerden que es positivo con negativo, positivo con negativo. Y ningún átomo quiere tener ni electrones de más ni electrones de menos. Tiene que ser la misma cantidad de positivos y negativos. Entonces, pues el electrón libre, no hombre, hace hay una fiesta, una pachanga y se va para allá y se va para acá. Eso es lo que pasa. Por eso es que el cobre es un material tan bueno, un material que es súper buen conductor. ¿Por qué?
por su composición química. Para poder tener corriente eléctrica necesitamos un cuerpo que le sobren electrones y otro que nos falten, y unirlo por medio de un conductor. El conductor es el cable. ¿Sí? Si le ponemos una pequeña batería o un componente donde le sobren protones, le falten, y los unimos con un cable, imagínense que está bien derechito. Por aquí fluye la corriente. Para generar corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga o diferencia de potencial, también conocido como voltaje. Mientras tengamos esa diferencia de potencial o ese voltaje, tendremos corriente eléctrica, y los generadores son los encargados de generar ese voltaje o esa diferencia de potencial. Para que puedan mover los electrones debemos tener un circuito cerrado. Si nosotros abrimos aquí, pues los electrones ya no van a pasar. Se abre el circuito y ya no se genera la corriente eléctrica. Se abre y ya dejan de tener fiesta los electrones. Por eso es que siempre debe de estar cerrado para que fluyan los electrones. Al moverse los electrones por determinados aparatos o materiales, estos producen efectos muy útiles para nosotros. Si movemos electrones por un hilo conductor, wolframio o tuxteno, resulta que este es un filamento que produce luz. Si nosotros se lo ponemos a un foquito, este nos va a producir luz. Pero los principales responsables encargados de que esto suceda son los electrones. No son ustedes cuando van y encienden, que ponen el interruptor, no, son los electrones. Por eso es que se usa el cable, el cobre. ¿Por qué? Por su composición química. Mientras se tenga una diferencia de potencial o se tenga voltaje, que igual esta diferencia de potencial tiene que tener distintas cargas positivas, negativas, ya sea que le falten o le sobren, para que haya un flujo, es que genera la energía eléctrica. Es importante recordar que hay dos tipos de corriente eléctrica: corriente continua y corriente alterna. ¿Sí? Dependiendo cuál sea el movimiento de los electrones. Eso lo vamos a ver después. Pero espero hasta aquí les haya quedado claro el por qué es que surge la corriente eléctrica, por qué es que funciona, por qué es que se usa el cobre como principal conductor. En la siguiente veremos corriente continua y corriente alterna. Bye.